Bueno, volvimos. Acá estamos con María Eva Coutsouvitis, candidata a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniera civil, una trabajadora al servicio de un proyecto que ya va a pasar a contarnos. Hola María Eva, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Una alegría de estar acá charlando con vos. No, la alegría es nuestra. Estamos muy interesados en todo este tema de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a nivel inmobiliario, ¿no? Todo el despojo de que viene siendo víctima nuestra querida ciudad a través de las empresas constructoras, IRSA y todos los distintos empleaduchos de las clases dominantes de este país que han pasado por la intendencia. ¿Cómo ves el tema hoy? Bueno, a ver, la realidad es que la ciudad hace casi 20 años que está siendo gestionada por el PRO. Y si nosotros miramos qué es lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, vemos que en la ciudad solo aumentó la pobreza, la indigencia, las personas en situación de calle, retrocedió la clase media. Cada vez tenemos mayor porcentaje de familias inquilinas. Si bien en la ciudad de Buenos Aires hace 70 años que vivimos aproximadamente 3 millones de personas, lo cual da cuenta que la tierra se está concentrando en pocas manos. Bueno, lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires viene siendo gobernada por el poder inmobiliario financiero a través de los representantes que tienen en la legislatura porteña. Un modelo saqueador, un modelo privatista que en estos últimos 20 años se ha apropiado de 500 hectáreas de tierras públicas. Eso equivale a 2 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Es como si las porteñas y los porteños en 20 años hubiéramos perdido el barrio de San Telmo y La Boca en manos del poder inmobiliario financiero. Hemos perdido en superficies verdes públicas el equivalente a 75 plazas de Mayo, con todo lo que eso implica, porque no solamente la ciudad está transitando una catástrofe social y habitacional, sino que además se encuentra en emergencia ambiental, porque esta lógica, ¿no?, de incentivar un tipo de construcción, que es la construcción suntuosa, la construcción de viviendas que en realidad son viviendas ociosas, viviendas vacías, viviendas que no son habitadas, viviendas que en realidad tienen como objetivo o ser una reserva de valor dolarizada o directamente ser el mecanismo del lavado de dinero, del narcotráfico y del conjunto de las actividades extractivas que se dan a nivel nacional en nuestro país. La verdad que en la ciudad de Buenos Aires hemos visto y hemos tenido la experiencia de lo que significa una gestión saqueadora, privatizadora y precarizadora. Algo muy parecido a lo que está pasando a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires nosotros hemos vivido la lógica del derrame. Hemos visto que es mentira que por construir miles y miles de metros cuadrados eso no significa que cada vez más familias accedan a la vivienda. La verdad es que nosotros hemos visto, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires este experimento neoliberal que lo único que ha hecho es precarizar el cotidiano de nuestras vidas. Por eso es que cuando vemos a nivel nacional un gobierno que en realidad gobierna para el poder financiero, es decir, para el 1%, dejándonos de lado al 99% restante, eso lo vemos con muchísima preocupación. ¿Cómo ves el problema que parece que está creciendo, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, de las personas en situación de calle, que incluso ahora con una nueva vuelta de tuerca de este gobierno sádico y maldito, ahora los quieren multar por meterse dentro de los tachos de basura, ¿no? Bueno, las personas en situación de calle en realidad son la cara más dramática de esa emergencia habitacional. Hace muy poquito se llevó a cabo el tercer censo popular de personas en situación de calle, que no solo arrojó una cifra que triplica la cifra oficial del gobierno. El gobierno, la verdad es que siempre ha tenido un subregistro de las personas en situación de calle, sino que además lo que ha evidenciado es que encontramos en situación
situación de calle a personas adultas mayores, algo de lo que veníamos alertando hace mucho tiempo, porque este proceso de inquilinización, esta lógica de que la tierra se concentra en pocas manos, hace que hoy alguien que se jubila no sea propietario de la vivienda que ocupa. En la ciudad de Buenos Aires, un jubilado necesita para sobrevivir 5 jubilaciones mínimas y además tiene que pagar un alquiler. La verdad, esa tarea es una tarea imposible. Por eso es que vemos cómo las personas adultas mayores en la ciudad de Buenos Aires se encuentran y son un sector, un fragmento muy importante de quienes transitan una profunda emergencia habitacional, llegando al extremo de encontrarse en situación de calle. ¿Qué solución les da el gobierno? Bueno, la solución del gobierno son soluciones, la verdad, sumamente paliativas, sumamente precarias. La solución en general es trasladarlo a lo que ellos llaman los centros de integración social, en donde ya la justicia en muchísimas oportunidades le ha dicho al gobierno que un centro de inclusión social no es una solución habitacional definitiva, porque ahí no hay dignidad habitacional, están hacinados en regímenes cuasi carcelarios. Por eso es que nosotros planteamos, primero en la ciudad de Buenos Aires, y ahora lo estamos planteando a nivel nacional con la campaña que estamos impulsando para esta elección a diputados nacionales del 26 de octubre, acompañando a Claudio Lozano, que la ciudad de Buenos Aires en primer lugar tiene que construir un banco público de viviendas. La ciudad de Buenos Aires no solamente tiene el mayor presupuesto per cápita del país, sino que además tiene un presupuesto per cápita que duplica al presupuesto per cápita de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, con la mitad de presupuesto per cápita, anunció la construcción de 50.000 viviendas sociales. La realidad es que muchísimas ciudades del mundo cuentan con bancos públicos de vivienda. ¿Qué es un banco público de viviendas? Son viviendas que tiene el Estado y que las destina, por ejemplo, en alquiler social, las destina en comodato a personas adultas mayores, las destina como primer vivienda con créditos blandos. La ciudad de Buenos Aires todos los años subejecuta su presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que entre lo que recauda y lo que ejecuta siempre le sobra dinero. Una ciudad que está atravesada por la emergencia. El año pasado, 300 millones de dólares. Con esos millones de dólares se compraban 10.000 viviendas. Ahora te hago una preguntita. Está muy bien, a mí me parece bárbaro lo que vos estás planteando. Ahora, ante un gobierno nacional y municipal que genera pobreza continuamente, que genera desocupación continuamente, ¿cómo hacemos? Porque ¿cuántos centenares de miles o millones de viviendas tendría que tener ese banco, ¿no? Porque vos le das vivienda a 10.000 y estos tipos te echan 20.000 más todos los días. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo paramos la rueda, digamos? A ver, en la ciudad de Buenos Aires, ese banco público de viviendas incorporaría 10.000 viviendas por año. Yo te contaba, el año pasado el gobierno subejecutó 300 millones de dólares. Yo me metí en Zonaprop y me puse a jugar al estanciero y vi con 300 millones de dólares cuántas viviendas le podía comprar al mercado. Aproximadamente 8.000 viviendas. O sea que entre 8.000 y 10.000 viviendas, todos los años el gobierno podría incorporar ese banco público de viviendas en la ciudad de Buenos Aires e ir mitigando la emergencia habitacional que hoy alcanza a 500.000 de personas. Por supuesto, hay otras medidas. Regular el alquiler de plataforma, el alquiler temporario. Por supuesto, pensar en implementar algún tipo de impuesto a las viviendas suntuosas ociosas, aquellas viviendas que son suntuosas y que además no están en venta, no están en alquiler, no están ocupadas. La verdad es que hay muchos mecanismos que el gobierno puede implementar. Por ejemplo, la garantía pública. Es decir, que ahora para alquilar una vivienda, la única garantía posible sea la garantía que da el Estado de la ciudad. Terminar con el sistema de garantía privada, que muchas veces es un enorme limitante a la hora de poder acceder a una vivienda en alquiler. Lo que vos estás planteando es un golpe de muerte al complejo inmobiliario de la ciudad. En realidad, ¿no? Se lo estoy planteando a el 1%. Me parece bien, digamos, ¿no? Yo, la verdad es que este planteo es un planteo que va contra
el 1% va contra las grandes corporaciones inmobiliarias financieras, no con el que tiene 3, 4 departamentos que alquila. La verdad es que nosotros lo que queremos justamente es ir contra los grandes grupos económicos concentrados. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos un terrateniente urbano que es IRSA, que es el mayor propietario del suelo y de los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Es el dueño de 70 hectáreas en la Costanera Sur, en donde iba a construirse la ciudad deportiva de La Boca. Un predio estratégico porque hoy es un humedal, porque es un pulmón verde, porque necesitamos más espacios verdes, porque necesitamos más reservas. No tener una nueva Dubái en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí estamos hablando de Elstein, ¿no, Claudia? Exactamente. Eduardo Elstein. Eduardo Elstein, tal cual. Entonces, en realidad lo que estamos planteando es simplemente regular el mercado inmobiliario poniéndole límite a la voracidad inmobiliaria de los grandes grupos inmobiliarios financieros concentrados. Ojo, lo que hacen todas las ciudades del mundo. Nueva York es una ciudad que tiene totalmente regulado el mercado inmobiliario, Viena, Berlín. La realidad es que lo inusual es lo que sucede en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y a nivel nacional, no nos olvidemos que nosotros tenemos vigente un DNU, el DNU 7023, que fue el que desreguló por completo el mercado inmobiliario, fundamentalmente el mercado de alquileres, cuando derogó la Ley Nacional de Alquileres. Y ahí 10 millones de personas vieron afectados sus cotidianos. A nivel nacional, 10 millones de inquilinas e inquilinos tienen que destinar la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Bueno, la verdad es que nuestro compromiso tiene que ver justamente con, en la Cámara de Diputados, si logramos alcanzar alguna banca, plantear la nulidad de ese DNU. Ya tiene media sanción la nulidad en senadores. Necesitamos candidatas y candidatos que se pronuncien, porque ese DNU 70 ha sido el que por decreto, con el que debutó Milei, ha modificado y ha eliminado 80 leyes. Ha sido una reforma constitucional por decreto, de hecho, que no solo afecta a 10 millones de personas inquilinas, sino que también afecta, por ejemplo, a 7 millones de usuarios de la medicina prepaga, en su mayoría personas adultas mayores que tienen que optar entre pagar la expensa o pagar la prepaga. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que pensar una nueva institucionalidad para la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. A nivel nacional, la realidad es que nosotros podemos desafiarnos, ¿no? Podemos salir un poco de la zona de confort, del posibilismo, y pensar que podemos a nivel nacional crear un banco público de viviendas que incorpore 200.000 viviendas a nivel nacional por año. Pero eso requiere de otras discusiones, entre ellas la discusión de la deuda. Te saco un poquito del tema inmobiliario. Y tengo dos imágenes en la cabeza. La primera imagen es la policía de la ciudad poniéndole una rodilla en el cuello a Facundo Molares en el Obelisco. La segunda imagen que tengo es un policía de la ciudad pegándole a una anciana de 80 años en Plaza Congreso. ¿Qué hacemos con la policía de la ciudad? Bueno, a ver, a mí me parece que hay dos cuestiones claves. Una que tiene que ver con qué hacemos con la seguridad, que es un tema que preocupa a la mayoría de quienes viven en la ciudad, pero también de quienes viven en la provincia de Buenos Aires. Y el otro tema es qué hacemos con las fuerzas de seguridad, bueno, aquellas en particular que llevan adelante todo tipo de acciones represivas y violentas. Parecen parte del problema en vez de ser parte de la solución, ¿no? Y es que la verdad es que cuando nosotros hablamos de la inseguridad, ¿no? Y vemos desde la ciudad de Buenos Aires un gobierno que de manera totalmente errada nos quiere convencer que policías más violentos van a resolver el problema de la seguridad, o a nivel nacional la vemos a Patricia Bullrich planteando, ¿no?, que fuerzas de seguridad cada vez más violentas y represivas van a resolver el problema de la seguridad. Por supuesto que ahí lo que vemos es que lo que se está haciendo es tapar el problema de fondo, que es la complicidad que hay entre parte del sector político, parte de las fuerzas de seguridad y por supuesto la mafia del delito.
poquito, porque está claro, acá en la ciudad de Buenos Aires, la policía sabe dónde se vende droga, dónde se desarman autos, dónde se venden celulares robados. Por lo tanto, si nosotros queremos resolver los problemas vinculados a la seguridad, tenemos que tratar de romper con esa connivencia que existe. A mí me parece, esto te lo planteo para que lo debatamos, no tengo una idea totalmente determinada. Pero a mí me da la impresión que en cierto punto las fuerzas de seguridad, entre comillas, ¿no?, de nuestro país, incluyendo la policía de la ciudad, es como que se manejan solas, como que tienen un gran nivel de autonomía, que no es que responden verticalmente al poder de turno. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay mitad mitad? Mira, yo creo que los gobiernos... Perdón, ¿sabés qué me acuerdo? Sí. Me acuerdo de cuando la policía hizo una movilización en la Quinta de Olivos y le decían a Alberto Fernández: salí de ahí, que no, rata. La policía le decía al presidente ayer: salí de ahí, rata, que queremos hablar con vos. O sea, ¿eso qué es lo que está marcando? Bueno, a ver, yo creo que democratizar las fuerzas de seguridad es una tarea que tenemos pendiente, sin duda, ¿no? Me parece que algunas fuerzas han avanzado en ese sentido. Me parece que además hay muchos exfuncionarios que han intentado trabajar en ese sentido en gestiones anteriores, no aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también me parece que por otro lado, nosotros tenemos, ¿no?, las Patricia Bullrich de la vida, tenemos los Jorge Macri de la vida, ¿no?, que lo que han hecho es justamente fomentar dentro de las fuerzas de seguridad, ¿no?, esta idea de fuerzas violentas, represivas, casi cuentapropistas. Me parece que también el cuentapropismo de las fuerzas de seguridad es algo que al día de hoy no tiene solución. Esta cuestión de que de alguna manera tenemos loteadas las comisarías, son como fondos de comercio, ¿no? Claro. Las distintas comisarías. Bueno, por supuesto que algunos eso... dicen que se compran las comisarías, exactamente, ¿no? Por eso es que me parece que nosotros necesitamos poder terminar con esa lógica, democratizar las fuerzas de seguridad y, por supuesto, enmarcarlas dentro de una perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Vamos al tema salud. Todos sabemos lo que ha pasado y sigue pasando con el Garrahan, el Laura Bonaparte, el Hospital de Clínicas. ¿Cuál sería la política de salud apropiada para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, sin duda que lo primero que necesitamos es recomponer el presupuesto de salud en la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, me parece que la ciudad que tiene a su cargo, por ejemplo, la atención primaria de la salud a través de los CESAC, lo que tiene es que profesionalizar y además equipar a esos CESAC. En la ciudad de Buenos Aires es estratégico que el Hospital Grierson se transforme en un hospital de alta complejidad, que es por lo que hace 20 años vienen peleando las familias de la Comuna 8. En la Comuna 8, el 50% de quienes viven en la Comuna 8, hablo de Lugano, Soldati, Villarriachuelo, se atienden en el sistema público de salud. Sin embargo, no hay un hospital de complejidad en la Comuna 8. Lo que tenemos es el Grierson, que en realidad, a partir de la pelea de los vecinos de la Comuna 8, hoy existe. Sin embargo, funciona como una especie de salita, no como un hospital de complejidad como debería funcionar. Nosotros lo que necesitamos es fortalecer los CESAC, articularlos con los centros de alta complejidad, dotar a la Comuna 8 del Hospital Grierson y, por supuesto, nosotros en la ciudad de Buenos Aires necesitamos poner en agenda otras discusiones vinculadas a la salud. Por ejemplo, el acceso al agua potable. No puede ser que en la ciudad de Buenos Aires 1 de cada 7 habitantes no acceda al agua potable. En el sur de la ciudad de Buenos Aires
en la comuna 4 y en la comuna 8, 1 de cada 3 habitantes vive en una villa o en un asentamiento, sin acceso al agua, sin acceso a la cloaca. En la comuna 4 y en la comuna 8, la mortalidad infantil está multiplicada y la esperanza de vida respecto a Núñez está reducida a 10 años. Bueno, esa es una profunda injusticia territorial que tiene que ver con la falta de políticas sanitarias, con la falta de infraestructura en agua y cloaca. Por supuesto que el gobierno de Jorge Macri lo que ha hecho es paralizar el conjunto de obras que se venían llevando adelante en algunas villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos situaciones extremadamente críticas en todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia del parate de las obras de infraestructura. Nosotros lo que necesitamos es justamente poder mejorar la calidad de vida del conjunto de nuestra población. Y eso tiene que ver con poner en agenda un programa de emergencia alimentario en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que nosotros acá, en la ciudad de Buenos Aires, lo que hemos visto es lo que ahora también aparece a nivel nacional con este gobierno de Milei, que es el negocio de la precariedad. Claro. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos 19 empresas concesionarias, 19 vivos que se ocupan de la alimentación escolar en las escuelas públicas. Hacen enormes negocios y la contracara de eso son alimentos de bajísima calidad que consumen nuestras niñas y nuestros niños, quienes estudian en las escuelas públicas. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que poder discutir una ley de emergencia alimentaria en la ciudad de Buenos Aires. Hoy están siendo atacados los comedores populares en la ciudad de Buenos Aires. Hace una semana, 10 días atrás, hubo una importantísima movilización que llevó adelante la CTA Autónoma junto con otras organizaciones y otros espacios, justamente planteando la emergencia alimentaria en la ciudad de Buenos Aires. Y entre otras cosas, lo que está sucediendo en los comedores comunitarios, en donde las mujeres que trabajan en los comedores comunitarios trabajan sin ningún tipo de reconocimiento, sin estar jerarquizadas y sin recibir un salario por una tarea importantísima, que es la tarea justamente de darle de comer a los sectores más vulnerables. Entonces, si nosotros no ponemos eso en discusión, una ley de emergencia alimentaria en la ciudad de Buenos Aires, que nos permita discutir qué comen nuestras infancias, qué comen nuestros estudiantes y qué comen los sectores vulnerables, bueno, la verdad es que no vamos a poder resolver el problema de la salud. Y si no ponemos también en agenda cómo mejoramos las condiciones de vida del conjunto de las porteñas y los porteños, tampoco. Te saco un poquito de ahí y vamos a hablar un poquito de institucionalidad. Yo te cuento mi experiencia, brevemente, no quiero hacer autorreferencia a nada, pero mi experiencia con los consejos consultivos comunales, por ejemplo, es absolutamente negativa, ¿no? Uno va al consejo, se arman comisiones para tal o cual tema, presentás un informe, la dirección del Consejo Consultivo lo aprueba y después no pasa nada. Después tenés que ir a buscar a los funcionarios y los funcionarios no te atienden o te dan una cita para dentro de 5 años o la secretaria te dice recién salió y volverá no sé cuándo. Es como que es toda una burla eso. ¿Vos qué opinión tenés? Eso hay que revitalizarlo, hay que cambiarlo, hay que demolerlo, hay que buscar otra forma. ¿Cuáles serían los nexos de las intendencias con los barrios, no? A ver, yo creo profundamente en la democracia participativa. Creo que nosotros necesitamos desconcentrar el poder. En la ciudad de Buenos Aires, en estos 20 años de una gestión de características neoliberales, el poder se ha ido concentrando, se concentró en la legislatura, se concentró en el Poder Judicial, se concentró en los organismos de control, y nosotros lo que necesitamos es justamente, si queremos pensar otra forma de habitar nuestra ciudad y otras formas de habitar nuestro país, es otra institucionalidad. La verdad es que la institucionalidad que tenemos es una institucionalidad fracasada, y esa nueva institucionalidad que tenemos que pensar tiene que ser una institucionalidad que en primer lugar nos cuide y que en segundo lugar nos ponga como protagonistas. Y ahí es donde
yo creo que nosotros tenemos que poner en agenda cómo podemos discutir más y mejor democracia. Y más y mejor democracia tiene que ver con justamente profundizar la democracia participativa. Y ahí voy a las comunas. Desconcentrar el poder tiene que ver con trasladárselo a cada una de las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros necesitamos que las definiciones que toma el Consejo Consultivo sean vinculantes. Nosotros necesitamos que las audiencias públicas sean vinculantes. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que haya una justicia vecinal en la ciudad de Buenos Aires, que resuelva los problemas, por ejemplo, que tenemos entre linderos, los problemas consorciales. Es decir, esa idea de generar una institución que nos permita desconcentrar el poder es clave si nosotros realmente lo que queremos es poder habitar en igualdad de condiciones la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional está claro que tenemos una institucionalidad fracasada y está claro que necesitamos construir una nueva institucionalidad, una institucionalidad que nos cuide, que cuida a los jubilados, a las personas con discapacidad, a nuestras infancias, que cuida a nuestros científicos, a los docentes universitarios, a los trabajadores. La realidad es que hoy la institucionalidad a nivel nacional que se consolida es la institucionalidad vinculada al saqueo, vinculada, ¿no?, a la mirada privatista, vinculada a la precariedad. Bueno, ¿cómo terminamos con esa institucionalidad, ¿no?, que es la institucionalidad del dolor, la institucionalidad de la perversión? Bueno, construyendo una institucionalidad completamente distinta. Pero yo ahí, la verdad es que creo que lo que hoy nos sucede tiene que ver con el fracaso del pasado, el fracaso de las políticas del pasado. Por eso es que también yo creo que con las mismas políticas y con los mismos políticos va a ser difícil construir esa nueva institucionalidad que tenemos. A mí me parece que acá nosotros tenemos que poder resolver esa profunda crisis de representación que estamos transitando, y para eso tenemos que poder proponerle a nuestro pueblo algo totalmente distinto a lo que venimos haciendo hace tantos años, para poder terminar con esta tragedia, que es la tragedia del gobierno de Milei. Vos hablás, y viene justo al pie con lo que te quería preguntar. Vos hablas de una crisis de representatividad, ¿sí? Y a mí me viene a la cabeza una frase, un párrafo, que para mí es un párrafo absolutamente espantoso, que no debería estar, pero que sí está en el preámbulo de la Constitución Nacional. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, cuando los representantes son espantosos, ¿qué hacemos? Bueno, es que yo creo que para ponerle un límite a este gobierno que gobierna por decreto, a este gobierno que gobierna para el 1%, precarizando el cotidiano de nuestras vidas, no nos alcanza con una democracia representativa. Nosotros, la verdad es que tenemos que poder desafiarnos a pensar en cómo ser protagonistas. Eso tiene que ver con la construcción de poder popular. Nosotros tenemos que poder desafiarnos a pensar en una democracia participativa. La Ciudad de Buenos Aires tiene como sistema de gobierno la democracia participativa. Por supuesto que en estos 20 años ha ido en sentido contrario. Pero nosotros tenemos que poder, a nivel nacional, pensar en cómo profundizamos la democracia y cómo podemos transitar hacia una democracia participativa en donde además el pueblo pueda tener herramientas democráticas que le permitan justamente llevar adelante el control democrático ciudadano de sus representantes. La verdad es que si nosotros queremos resolver problemas claves como la corrupción estructural, no lo vamos a resolver con la fantochada de ficha limpia. Lo vamos a resolver justamente si los expedientes son públicos, si, por ejemplo, tenemos mecanismos de control popular de la gestión. Hay un acceso a la información. Exactamente, si nosotros podemos tener acceso pleno a la información, si podemos ejercer ese control ciudadano sobre los funcionarios y sobre el conjunto de las políticas públicas. Eso requiere
democratizar el conjunto de las instituciones. Yo creo que el desafío pasa por ahí. ¿Cómo democratizamos el conjunto de las instituciones? Porque la verdad es que estas instituciones no nos han dado respuesta. Y está claro que estas instituciones en manos de un gobierno como el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, la verdad tiene estos resultados completamente, ¿sí?, lamentables, tristes y dolorosos. ¿Y cómo ensamblamos si es que hay que ensamblarlo? Te dejo la pregunta abierta. ¿Cómo ensamblamos esta batalla adentro de las instituciones con la batalla en la calle, con la movilización popular, con la huelga, con todo lo que viene detrás? Bueno, esta es mi mirada, ¿no? Por supuesto, yo creo profundamente en las políticas situadas territorialmente. No creo en las políticas que solo se desarrollan en el plano del relato o lo discursivo. La verdad que a mí me parece que nosotros tenemos que poder tener representantes que tengan en su hacer cotidiano la defensa de nuestros derechos. A mí me parece que eso es absolutamente fundamental. La verdad es que hace tiempo yo veo que está en crisis, ¿no? Esa lógica de la práctica política situada. No está en crisis para quienes somos militantes sociales y territoriales, sino que está en crisis a la hora de quienes finalmente terminan representándonos, que nada tienen que ver con ese cotidiano, ¿no?, de lucha de las y los trabajadores en su puesto de trabajo, de los activistas, de los militantes ambientales, de los militantes sociales, de los militantes territoriales que cotidianamente se organizan para poder defender nuestros derechos. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. La verdad, yo nunca he sido funcionaria, no tengo ningún tipo de institucionalidad, y sin embargo el movimiento al que pertenezco, el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, es un movimiento que ha sido el primero en ir a la justicia para poder frenar el DNU 7023, el primero en denunciar penalmente a Milei y todo el ecosistema libertario por la estafa cripto, el primero en ir a denunciar el DNU 493, que es el que no solo establece la privatización de AISA, sino que además nos condena a 15 millones de personas a consumir agua de peor calidad, nos condena a que si nos atrasamos en el pago de una factura, 60 días nos corten el servicio, condena a quienes dentro de la ciudad de Buenos Aires y dentro del área metropolitana todavía hoy no acceden al agua potable, puedan acceder, porque la empresa privatizada que llegue no va a tener la obligación de expandir el servicio. Nos condena a que la factura de agua se indexe minuto a minuto, día a día, mes a mes, para garantizar rentabilidad. La verdad es que hemos sido quienes hemos defendido la costanera y nos hemos organizado no solo en ir a la justicia, sino en bicicleteadas, en radios abiertas, en festivales, para poder poner en agenda lo que el poder y este gobierno trata de invisibilizar. Por eso yo creo fuertemente en eso y creo que nosotros tenemos que poder construir una alternativa política con quienes cotidianamente hacen de ese su cotidiano la defensa de derechos y quienes cotidianamente lo que hacen es territorializar su práctica política. María Eva, una última pregunta y después te voy a dejar como para que digas todo aquello que no te pregunté y que quieras decir. Una de las atrocidades que ha cometido el gobierno de Jorge Macri, ha cometido muchas, ha sido intentar destruir, y en gran parte me consta que lo ha logrado, el programa cultural en barrios, en donde ha eliminado cursos, ha recortado horas a los profesores y a las profesoras, ha levantado centros culturales, ha hecho un desastre total. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, si es que hay una propuesta para el tema de la cultura y específicamente para el programa, si es que la hay? Bueno, a ver, nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con la cultura a la vuelta de la esquina, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que cada esquina de cada barrio tenga un espacio cultural en donde
nuestros jóvenes, nuestras infancias, nuestros adultos mayores puedan desarrollar todo tipo de actividades culturales. Durante la campaña legislativa, nosotros impulsamos un proyecto que era el proyecto de escuelas abiertas, que tenía que ver justamente en, luego del turno tarde, transformar cada una de las escuelas públicas en un centro deportivo, en un centro cultural, en una escuela de música. Para nosotros, la idea de que después de las 5:30 de la tarde cada escuela se transforme en una orquesta, en un pequeño polideportivo o en un centro cultural es maravillosa. Justamente ahora estamos lanzando, hace aproximadamente un par de meses, una campaña de emergencia en adicciones y salud mental en la ciudad de Buenos Aires, y la venimos articulando con los centros culturales, con los clubes de barrio, y también pensándola en esta clave, ¿no? En una clave que tiene que ver con una ciudad que te cuide, que tiene que ver con una escuela que te abrace, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder apropiarnos y poder llevar adelante en la ciudad de Buenos Aires políticas culturales que permitan, ¿no?, darle sentido, contener y brindarle apoyo y expectativas a nuestros pibes, a nuestras pibas, a nuestros jóvenes, a nuestras infancias. Yo fui parte del proyecto cultural de Escuelas Abiertas allá cuando comenzó, a fines de los 80, a mediados de los 80, me acuerdo que ahí aprendí a bailar folclore en la escuela Carlos Morel. Yo nací en Liniers, me crié en Liniers, en Ibarrola y General Paz, y al lado de mi casa había una escuela pública. Yo iba a una que quedaba un poquito más lejos, pero esa escuela a la tarde tenía, como todo el resto de las escuelas, programas culturales, de folclore, de coro, de guitarra. Y me acuerdo que, bueno, que yo me crié en esa escuela Carlos Morel, mis hermanos, yo, todos mis compañeros, todos mis vecinos. De hecho, la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires se viene desfinanciando toda la propuesta cultural hace años. Vemos cómo se desfinancia el Instituto Vocacional del Arte, en donde ahí, a contraturno de la escuela, niñas y niños que están en el nivel primario pueden ir a tener una propuesta de educación por el arte. Qué importante, ¿no? Poder tener una propuesta de educación por el arte. Qué importante que los institutos vocacionales de arte, en lugar de tener 3 sedes, tuvieran una sede al menos en cada comuna. Qué importante poder tener un polideportivo en cada comuna. Nosotros teníamos la propuesta de un polideportivo en cada comuna y teníamos además la forma de financiarla. A la ciudad, yo te conté, le sobran $300 millones todos los años, y además gasta una suma obscena en propaganda y publicidad oficial, autopropaganda. Si nosotros le ponemos un límite a la autopropaganda, en el caso de Larreta, la verdad es que era alucinante los millones y millones que gastaba por minuto en hacer autopropaganda de su gestión, en tratar de convencernos que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad pujante, conectada con el mundo, una ciudad cosmopolita, en donde lamentablemente vivimos un grupo de fracasados, que no podemos pagar el alquiler, que no podemos pagar los servicios, que no podemos acceder al conjunto, ¿no?, de los servicios urbanos. Bueno, a mí me parece que es clave poder poner en agenda la emergencia que está transitando todo lo que tiene que ver con los dispositivos y los espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, María Eva, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Me has preguntado de todo. Bueno. Hemos recorrido, la verdad que de las políticas de la ciudad a las políticas nacionales. Mira, una sola cosa. La verdad es que ahora viene la discusión de la elección de octubre, una vez que pase este domingo la elección en provincia de Buenos Aires. Contanos cómo van ustedes, con qué lista, quiénes son, cómo está encabezada, todo eso. Bueno, nosotros nos presentamos con la lista 72 de Unidad Popular, la encabeza Claudio Lozano. Yo soy la segunda candidata a diputada nacional. Nosotros
En esa lista llevamos trabajadoras y trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, activistas por la democracia participativa, referentes ambientales, referentes feministas. La verdad es una lista de luchadoras y luchadores por o en defensa de los derechos de nuestro pueblo. Yo estoy muy orgullosa de ser parte de esa lista. Es una lista que también integra el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el movimiento Pacha, el movimiento Popular Liberación. La realidad es que nosotros entendemos que hay una discusión que tenemos pendiente que tiene que ver con esta trampa de la deuda, ¿no? Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional, una deuda completamente ilegal porque no pasó por el Congreso, porque violó los propios estatutos del fondo. Fuimos los primeros y los únicos, te diría, en ir a la justicia. Todavía nuestro expediente tramita en la justicia para que esa deuda se declare nula. Lamentablemente, Alberto legalizó esa deuda y luego, por supuesto, llegó Milei y por decreto la multiplicó. La verdad es que nosotros podemos pensar en un banco público que a nivel nacional incorpore 200.000 viviendas por año. Nosotros podemos pensar en discutir la universalidad y la gratuidad del agua. Mira, solamente con lo que se paga de intereses de esa deuda ilegal e ilegítima, en un año podríamos garantizarle el acceso pleno al agua y a la cloaca a más de 5 millones de personas que hoy no acceden, que son quienes viven en villas, asentamientos y barrios populares a nivel nacional. Nosotros tenemos que poder poner en el centro de la discusión el tema de la deuda, porque la Argentina está atrapada en una especie de loop, ¿no? En esta lógica de endeudarnos serialmente y fugarla. Bueno, yo creo que el tema de la deuda es clave. Me parece que también es clave en esta campaña que se viene, en esta campaña que arranca, el tema del juicio político a Milei. Nosotros hemos hecho 7 presentaciones de juicio político a Milei. A mí me parece que es clave que quienes se presentan tomen posición respecto a esto, respecto a la deuda, respecto al DNU 7023, respecto del juicio a Milei, respecto a cómo poner límites a esta lógica de gobernar por decreto. Así que bueno, de eso se trata. Vamos a votar con un nuevo sistema, que es el sistema de boleta única en papel, así que en el extremo izquierdo nos van a encontrar con solamente la categoría de diputados, porque nosotros entendemos que en la categoría de senadores necesitamos fortalecer la candidatura de Mariano Recalde, porque necesitamos que la derecha no se quede con los 3 senadores que están en juego. Así que por eso es que no tenemos lista propia en senadores, sí tenemos lista en diputados. Creemos que el Congreso necesita de diversidad, de pluralidad de voces combativas. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, muchas gracias, María Eva. Un placer haber estado con vos. Te vamos a volver a llamar antes de octubre. Buenísimo. Te vamos Cuando a quieran, convocar acá estaré. Para ver qué es lo que sigue pasando en esta ciudad tan querida nuestra. Bueno, muchas gracias por venir.